Hablemos de Estados Unidos. Hoy 6 de enero del 2024, la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos se reunieron en sesión conjunta para contar oficialmente los votos electorales de las elecciones del 5 de noviembre del 2024. Se llegó a la conclusión que 312 votos electorales de Trump y 226 de Kamala Harris. De esa manera se certificó la victoria de Donald Trump de manera oficial. Sabemos que hace 4 años los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio, interrumpiendo temporalmente a los legisladores que afirmaban la victoria de Joe Biden en el 2020. Sabemos que esa supuesta victoria estuvo plagada de irregularidades y de hecho Donald Trump no aceptó esa victoria y hay mucha evidencia de que hubo un fraude. Por lo tanto, Joe Biden es un usurpador o era un usurpador, un criminal de guerra, al igual que Dina Boluarte. Con razón, a propósito de Estados Unidos y Perú, con razón Joe Biden, a través de la embajada de Estados Unidos en el Perú, a través de su embajadora Lisa Kenna, para mí conspiraron contra el presidente Pedro Castillo Terrones para finalmente secuestrarle. Y fueron los primeros, la embajadora, en felicitarle a esta usurpadora Dina Boluarte en el Perú. Junto a ellos otros personajes. Dentro de ellos estaba el primado de la Iglesia Católica Romana, Carlos Castillo Matasoglio, que el 28 de julio del 2022, en plena misa en la Catedral de Lima, Pedro Castillo Terrones y su esposa sentado frente al cura Carlos Castillo Matasoglio, Monseñor él, este se atrevió a politizar la misa espiritual cristiana. Indirectamente le pidió a Pedro Castillo Terrones que renunciara a su cargo. Desde entonces esa campaña de renuncia y vacancia se intensificó para finalmente el 7 de diciembre le secuestraron al presidente Pedro Castillo Terrones. Volviendo a Estados Unidos, entonces de manera oficial Donald Trump es declarado electo presidente de Estados Unidos y jurará su cargo el 20 de enero del 2025. Si el estado profundo de Estados Unidos, estamos hablando de criminales y delincuentes que no quieren que Donald Trump asuma la presidencia, quieren impedir esto, tienen prácticamente 2 semanas para hacerlo. Seguramente en estas próximas 2 semanas vamos a escuchar muchas noticias peligrosas, riesgosas y seguramente sumamente preocupantes. Hablemos del 2024, siempre refiriéndonos a Estados Unidos, y voy a tomar en cuenta el artículo de Snyder. Él escribió un artículo, Michael Snyder, para hablar de lo que sucedió en Estados Unidos durante el año 2024. Y él menciona algunos datos sumamente interesantes. El 2024 fue, dice, uno de los años muy salvajes. Donald Trump fue condenado por un jurado de Nueva York, casi fue asesinado, ganó las elecciones presidenciales y fue nombrado persona del año por la revista Time. Por supuesto, el 2024 también fue un año de guerras. Israel luchó contra Hamas, Hezbollah e Irán. El gobierno de Siria fue derrocado por islamistas radicales. Los misiles de largo alcance proporcionados por la OTAN a Ucrania comenzaron a llover sobre objetivos en el interior de Rusia. Y las fuerzas rusas
irrumpieron aún más en el este de Ucrania. 2024 también nos trajo el huracán Helen, un gran eclipse estadounidense y el cometa del siglo. Ahora nos están hablando de una posible pandemia de gripe aviar. Seguramente aquellas medidas sanitarias abusivas se intentarán implementar una vez más, como el uso de mascarillas, distanciamiento social, vacunas, etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación de que este año 2025 también será un año muy controversial, posiblemente mucho más dramático. Y lógicamente nosotros deseamos que no haya más conflagraciones entre las naciones que escalen probablemente hacia una confrontación nuclear. Sería una locura. Ya estaremos informando algunos datos del año 2024, especialmente relacionados con Estados Unidos. Se emitieron más de 155 millones de votos en las elecciones presidenciales del 2024. Donald Trump ganó, como ya hemos dicho, y arrasó prácticamente con todo. Mayoría en la Casa de Representantes, mayoría en el Senado. Entonces, aparentemente, Donald Trump tiene mucho a su favor para su gobierno que iniciará el 20 de enero del 2025, si es que le permiten asumir. Otro dato, se gastaron 11.000 millones de dólares en el ciclo electoral del 2024. Esa es la mayor cantidad de dinero jamás gastada en una elección. Se gastó más de 1.000 millones de dólares en anuncios políticos solo en el estado de Pennsylvania. El 79% de los estadounidenses creía que la nación estaba en una situación muy caótica, muy mal. Estados Unidos tiene una deuda de más de 36 trillones de dólares. Ese es el tipo de Estados Unidos que está dejando este criminal Joe Biden a Donald Trump. Si Donald Trump sigue gastando al ritmo actual, el gobierno de Estados Unidos tendría una deuda de 51 trillones de dólares dentro de 4 años. La deuda total de los hogares estadounidenses, dicen los analistas, se acerca a los 18 trillones de dólares. Joe Biden en un solo día anunció que perdonaría las sentencias de prisión de casi 1.500 delincuentes y concedió indultos completos a otros 39. Se dice que el 37% de estadounidenses tienen problemas para pagar sus facturas más básicas de agua, luz, etc. El precio del jugo de naranja, por ejemplo, dicen aumentó en un 327% en los últimos 3 años. Los precios de las viviendas aumentaron más de 1.000% desde 1974. La cantidad de dinero que los estadounidenses deben en sus tarjetas de crédito es el doble del PBI de las 100 naciones más pobres del mundo. 770.000 personas se encuentran sin hogar en Estados Unidos. Más de 3 millones de estadounidenses viven ahora en sus vehículos. El número de vacantes de empleo ha disminuido en 4 millones desde 2021. Los minoristas estadounidenses han anunciado el cierre de 7.100 tiendas. El número de solicitudes de quiebra de empresas
aumentó más del 40% en comparación con los 12 meses anteriores. Un edificio, por ejemplo, de oficinas en Manhattan, Nueva York, que se vendió por 332 millones de dólares en el 2006, ahora en el 2024 solo se vendió a 8.5 millones de dólares. El 40% de los estadounidenses se sienten solos, al menos parte del tiempo. Y el 30% de los estadounidenses han sido diagnosticados clínicamente con depresión en algún momento de sus vidas. 46.2 millones que no nacieron en los Estados Unidos viven ahora allá en Estados Unidos. Hay, dicen los investigadores, 425,000 criminales convictos que viven ilegalmente en Estados Unidos. Según el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, el daño causado por el huracán Helen supera los 50,000 millones de dólares. El Congreso asignó 174,000 millones de dólares para la guerra en Ucrania el pasado abril. Y claro, más dinero está enviando la administración Joe Biden. Joe Biden tenía el plan y creo que continúa teniendo el plan de promover una tercera guerra mundial. No solamente envió ayuda monetaria, militar a Ucrania, sino también a Israel y a Taiwán y a otros grupos. Hay en el mundo 56 conflictos militares activos en este momento, dicen los investigadores. Según las Naciones Unidas, hay más de 2,000 millones de personas que comen insectos como parte de su dieta normal en este momento. Y en Estados Unidos, los ciudadanos de ese país se están llenando de plástico de manera lenta pero segura. Hay concentraciones de microplásticos que son un 50% más altas que las muestras en el cerebro humano en el año 2016. Este es el tipo de Estados Unidos que le está dejando Joe Biden, este usurpador y criminal, a Donald Trump. Donald Trump ha prometido muchas cosas. Por ejemplo, en pocas palabras voy a mencionar solamente uno que se me viene a la mente. Ha prometido luchar contra el Estado profundo. Es decir, estos grupos mafiosos, estos poderes fácticos que no creen en la democracia, que no creen en el Estado de Derecho, que no creen en respetar los derechos fundamentales del ser humano. Quieren destruir completamente Estados Unidos. Y eso mismo ocurre en el Perú. Estos grupos mafiosos, y dentro de esos grupos mafiosos está parte de la jerarquía católica romana, una mafia que a través del concordato nos siguen robando todos los años en contra de nuestra voluntad a los peruanos. Estas mafias, este poder fáctico, estos criminales y delincuentes no creen en la democracia, no creen en el Estado de Derecho. Por eso han secuestrado al presidente Pedro Castillo Terrones. No quiero extenderme más. Este representante de mafias, de usurpadores, de criminales, Joe Biden, está dejando un Estados Unidos completamente en bancarrota a Donald Trump. Ya veremos qué hace Donald Trump. Ha prometido muchas cosas. ¿Lo cumplirá? Estaremos informando y comentando en otras ocasiones. Mi nombre es Abraham Olivera Mamani desde Arequipa, Perú. Saludos para cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad.